doctora Adriana. Muy buenos días. Hola, Fau, buenos días. Traes un tema importantísimo, sobre todo ahorita que son épocas de vacaciones, que muchos de los niños junto con sus familias están en contacto con albercas, en la playa, etcétera, y con muchos gérmenes que pueden causar esta afección, la otitis media. Exactamente, Pau, es un tema importantísimo porque es un tema muy común, sobre todo en lo que respecta a niños entre 0 y 7 años. Tenemos un pico de incidencia alto y es importante, bueno, siempre estar bien atentos, ¿no? Nosotros tenemos algo que se llama trompa de Eustaquio, que es la que ayuda a drenar el oído medio. Cuando los niños tienen una infección de vías aéreas altas, o sea, un resfriado, esta puede obstruirse y entonces hay un aumento de la secreción y puede haber una infección bacteriana que se acompañe del oído. Entonces, ¿cuáles son los datos con los que nos tenemos que dar cuenta de que un chiquito puede estar padeciendo una otitis? Cuando son muy bebés que no hablan, casi siempre es un bebé que va a estar muy irritable, que tiene un antecedente de un resfriado, que se queja. Si alguna vez a nosotros como adultos nos da una otitis, es muy molesto, o sea, sí es doloroso. Sí, es sumamente doloroso, ¿no? Sí, o sea, sí es una molestia real, ¿no? Entonces el niño va a estar muy irritable, va a llorar mucho, va a tener problemas para dormir, siempre es necesario evaluarlos, siempre es necesario acudir al médico cuando empieza con el resfriado para darles el tratamiento adecuado. O sea, generalmente la otitis va acompañada de alguna otra infección, en este caso de vías respiratorias. Sí, por lo general la otitis es después del resfriado. O sea, empiezan con un resfriado, que puede ser causado por virus o bacterias. Puede ir en aumento quizás, ¿no? Ajá, o se puede quitar el resfriado y quedan con la otitis. Entonces hay que estar revisando los oídos de los niños, hay que estar viendo que no les supure el oído, sobre todo si está muy irritable, si se queja o si ya está más grandecito, sí, y ya habla, sí lo refieren. O sea, si dice me duele, me molesta, me da comezón, y podemos ver si está saliendo o no secreción del oído. ¿La misma infección es la que provoca la obstrucción de la trompa de Eustaquio? Sí, o podríamos decirlo al revés, la obstrucción de la trompa de Eustaquio es la que nos llevaría a la infección. Perfecto. La cosa aquí es que, bueno, la forma de ver el tímpano, porque también puede haber perforaciones timpánicas, es por medio de un otoscopio, que es un aparatito que casi todos los médicos tenemos en nuestro consultorio, en nuestro estuche de diagnóstico, con el cual podemos ver el oído medio. O sea, podemos ver podemos ver el conducto auditivo externo, podemos ver la membrana timpánica, podemos ver si hay salida de secreción, moco, burbujas, aire, y dependiendo de eso ya se puede dar un diagnóstico. A veces nos podemos valer de cultivos para dar un tratamiento más específico, sobre todo cuando ya es un padecimiento crónico. Cuando tarda más de 3 meses y no logramos resolverlo, hay que tomar otras medidas para quitar el problema. ¿Esta afección es bacteriana? Puede ser viral o bacteriana. De las dos. Exacto, podemos tener las dos variantes, pero sí es importante darle seguimiento. Para los niños es muy molesto, entonces sí es importante acudir con el pediatra, con el otorrinopediatra. ¿Qué tratamientos hay al alcance de nosotros hoy en día para la otitis media? Nos pueden dar antibióticos en caso de que sea una otitis bacteriana, se pueden dar descongestionantes, y se dan analgésicos para mitigar el dolor. Por lo general, a las 48 horas del tratamiento hay una mejoría importante. Pero es muy importante que aunque haya mejoría, sigamos el tratamiento. Estos tratamientos por lo general pueden durar hasta 14 días. Entonces es muy importante no interrumpir el tratamiento, aunque ya lo veamos. Porque suele pasar, ¿no? Ya vemos mucho mejor a nuestros niños, ¿no? En casa, y quizás podemos suspender el tratamiento, pero algo que puede ocurrir sin duda es la recaída. Y esa yo creo que es peor, ¿no? Sí, o la resistencia al antibiótico. Exacto. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo lo prevenimos? Bueno, es importante vacunar a los niños. Vacunarlos cada año contra la influenza, que tengan sus vacunas al día. Es importante hacerles caso, checar si tienen un resfriado, darle tratamiento, acudir al médico, evitar complicaciones. Y es importante también no introducir nada en los oídos. La cerilla, aunque no nos gusta y aunque se ve fea, en realidad es el mecanismo del oído para autolimpiarse. Entonces hay que tener cuidado con eso. Los oídos de los niños y de los adultos solo deben de limpiarse por la parte de afuera y jamás introducir nada al conducto auditivo. Si nosotros seguimos estas recomendaciones, nos lavamos las manos y somos higiénicos, en realidad no deberíamos de tener mayor problema. Y sí, pues darle tratamiento lo más rápido posible y cumplir con ese tratamiento. Yo creo que es importante cumplir con el tratamiento con el que nos haya brindado el especialista, ¿no? Exactamente. Acudir al médico es sumamente importante. En el caso de los bebés, ¿tenemos que tener los mismos cuidados?
Sí, en el caso de los bebés hay también que pues bueno, estar revisando sus oíditos, que no les vaya a salir secreción. La fiebre es importante, muchas veces tienen fiebre cuando tienen otitis, entonces si veo que tiene fiebre, que está muy irritable, que tiene o tuvo moco, bueno, hay que sospecharlo y hay que llevarlo a valorar. Lo importante que dijiste, ¿no? Las vacunas que estén completas, porque sobre todo en los centros escolares es donde se llevan a cabo pues los contagios, ¿no? Sobre todo los virales. Entonces yo creo que si estamos en atendemos ese foco rojo, yo creo que bueno, vamos a, sí, en eso tienes mucha prevenir razón. muchísimas infecciones, ¿no? Además de que aumenta más la incidencia en niños que acuden a guardería que en lo que no lo hacen, pues nada más por el hecho de que tienen más contacto con, como tú bien lo mencionas, pues con otro tipo de patógenos. Entonces sí, hay que tener todo el cuidado posible y darle tratamiento para evitar consecuencias. Y pues bueno, enseñarlos a los niños también a lavarse las manos, a no estar metiéndose cosas en el oído, a no estarse picando, a tener la mayor prevención con sus oídos posibles. Muy bien, ya están apareciendo en pantalla los teléfonos de emergencia de reporte de daños y heridos. El teléfono de emergencias también Locatel, que usted ya lo conoce, 56 58 11 11, la Cruz Roja Mexicana, los bomberos y radiopatrullas. Recuerde que esos teléfonos están a su disposición los 365 días del año y durante todo el horario abierto. Así que esperemos nunca utilizarlos, pero ahí están bajo nuestra disposición y qué mejor tenerlos a la mano siempre por algún incidente en casa. Siempre a la vista para no estarlos buscando, sino saber que lo tenemos. Muy bien, Adriana, gracias. Muchas gracias a ti, Pau. Nos vemos a la próxima.